El otro día, cuando venía para aquí, viajando en automóvil, escuchando desde Buenos Aires radios de la capital federal, lo escuché al presidente, en Radio Mitre. Estaba el presidente hablando con Gabriel Anhelo y lo preguntaron por su relación con el sábado pasado, con la vicepresidenta Villarroel, y lo primero que dijo fue: Roma no paga traidores. Otra vez dijo eso. Y yo lo había leído, pero digo, sería interesante explicarle a la audiencia de Círculo Rojo qué quiere decir Roma no paga traidores. ¿De dónde viene esa frase, no? Voy a hablar con alguien que conozco, lo hemos entrevistado por otras cuestiones, por fechas patrias, me acuerdo. Mariano Santos La Rosa, historiador. Soy Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, como siempre. Un gusto charlar con vos. Participar en tu programa. Bueno, escúchame, ¿a qué época nos remontamos? ¿Quién dijo Roma no paga traidores? ¿Cómo es? Contame. Sí, mira, la frase, si es que efectivamente se pronunció, porque justamente no hay certeza de que se haya pronunciado exactamente así, corresponde al siglo II antes de Cristo, sí, en el contexto de la invasión romana a la península ibérica, más o menos en el contexto de la lucha de los romanos contra Viriato, que era un líder de la tribu de los lusitanos, que eran más o menos de la región del actual Portugal, que era una zona que estaba resistiendo fuertemente el avance romano. Y bueno, justamente la figura de Viriato lo que había logrado es una estrategia efectiva para resistir ese avance, planteándole una suerte, hoy le llamaríamos de guerra de guerrilla, por supuesto no existía en ese contexto, pero esta idea de no enfrentar de manera abierta al ejército romano en el campo de batalla, sino generar una guerra de desgaste, de ataques frecuentes y esporádicos, al punto tal que durante cerca de 8 años el ejército romano no había logrado vencer esa resistencia, y por lo tanto consigue la figura que estaba comandando las fuerzas romanas, que era el procónsul Quinto Servilio Escipión, que 3 jefes subalternos de Viriato lo traicionen y lo asesinen, supuestamente, obviamente, a cambio de una recompensa. Y finalmente se presentan al campamento romano para cobrar su premio, por llamarlo de alguna manera. Ahí es cuando supuestamente Quinto Servilio habría pronunciado esa famosa frase: Roma no paga traidores, y no les entregó ninguna recompensa. En realidad es una frase que parte de esta idea de la moralidad romana, de las consecuencias que trae la traición, pero como consecuencia, vuelvo a insistir, esa frase, la autenticidad de esa frase es objeto de debate entre los especialistas de la historia romana. Por supuesto, yo no lo soy. Yo me dedico, como siempre comento, a la didáctica de la historia, pero es habitual que aparezcan. Sí, por supuesto, es real el conflicto con Viriato, el levantamiento, que fue asesinado, que probablemente los romanos hayan consentido la posibilidad porque por el pragmatismo romano en los asuntos de la guerra y la política son conocidos, y probablemente hayan aceptado esa oferta. Quizás haya habido algún pago que no haya sido el convenido, pero bueno, esta idea en realidad tiene que ver con la construcción que hace Roma de su propia historia y cómo relata ese proceso de conquista de lo que es el mundo antiguo, a partir de esta idea de que la traición para los romanos es vista como un acto despreciable, que no merece recompensa, ¿sí? Por eso, si bien, como te decía, la frase Roma no paga traidores no aparece textualmente en ninguna fuente clásica, sí la narración de esta supuesta traición aparece en una serie de historiadores o cronistas romanos, como se los llamaba en la época, como Diodoro, Orocio, Apiano,
pero sí, es una suerte de moraleja, de historia que intenta mostrar cómo la Ahí se cortó. Ay, a ver si lo podemos recuperar. la estructura. Perdóname, ahí se cortó. Hablabas de... Sí, perdóname. Que intenta demostrar, me parece que te ibas a referir a la palabra lealtad y ahí se interrumpió. Correcto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. No, que para el sostenimiento del Estado romano, la lealtad era un valor fundamental. Claro. Por eso la traición era vista como una suerte de amenaza directa a la estabilidad y la seguridad del Estado. Por eso, bajo ningún punto de vista, en la escritura de la historia romana podía quedar de alguna manera documentado esta idea de que Roma alentaba, aunque es una traición, que las beneficiara a ellos, ¿sí? En este caso, por eso esta idea de que en realidad Roma no recompensó a los asesinos de Viriato, cosa que probablemente no haya sido tan así. Pero bueno, mirá vos. Entonces, en la actualidad, esta idea de que Roma no paga traidores se usa para remarcar las consecuencias negativas de la deslealtad. Sí. Por esta idea de que las traiciones rara vez te traen un resultado esperado de alguna manera. Sí. Aunque bueno, yo en política no estaría tan seguro de que las traiciones no dan el resultado, más conociendo la historia argentina. Es decir, una cosa es lo que se dijo en su momento y otra cosa es lo que está pasando ahora, ¿no? Tal cual, sí, la historia argentina tenemos muchos casos de políticos que traicionando a alguna figura obtuvieron su recompensa. Sí. Ahora, perdóname, pero estamos hablando de dos conceptos muy fuertes, ¿no? Fíjate, por un lado la palabra lealtad y por otro lado la palabra traición, ¿no? Correcto. Por eso te decía, en la lectura que construye Roma sobre su propia historia, hubiera sido una mancha esta idea de comprar una victoria militar por medio del asesinato, de la traición, y no derrotando en el campo de batalla lealmente a un oponente. Lo cual igual eso no invalida que muy probablemente sí hayan consentido o propiciado un acto de traición de esta naturaleza. Así que bueno, el uso político que hoy se le da tiene que ver con esto, con que bueno, en política no hay que recompensar a quien traiciona, o no hay que dejar de alguna manera sin castigo una supuesta traición. Insisto, la política está plagada de hechos de ese estilo, así que es impensable pensar la práctica política sin ese tipo de actitudes. Exacto. Te mando un fuerte abrazo, Mariano, siempre es un gusto charlar contigo, que te vaya muy bien. Un placer, hasta luego. Hasta cada momento. El historiador, profesor Mariano Santos La Rosa, ¿no? Y esta frase que repite el presidente, pero bueno, nos queríamos remontar a su origen y al porqué. Digo, la utilizó nuevamente este fin de semana en la Exposición Rural de Palermo cuando lo entrevistaron a través de Radio Mitre y le preguntaron por su relación con la vicepresidenta.